Un aplauso. Gracias. ¿Cómo vamos? Qué gusto. Qué gusto poder estar acá y compartir con ustedes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? Bien. Qué bueno, qué bueno. Yo los iba a parar, pero ya Livia hizo todo el trabajo porque sabes que los antiguos griegos decían que mentis captus hasta que pompis aguantus, ¿no? O sea, y tantas horas sentados allí no es bueno. Hoy vamos a hablar de hacernos imparables. Y es interesante el tema de ser imparable con ideas sencillas, porque a veces pensamos que ser imparable, me siento así como robótico con esto aquí, pero déjame acomodarlo. Ahí está mejor, ¿verdad? Sí, mejor. Con ideas sencillas, y es que la diferencia entre la gente extraordinaria, la gente excelente, la gente que logra sus metas, sus objetivos, y la gente común no tiene que ver con ser una persona muy talentosa, ¿sí? Hay un libro de John Maxwell que dice: el talento no es suficiente, es tremendo libro. No es la suerte, sino que son cosas más simples que dejamos pasar, ¿sí? Dile al que está al lado tuyo: es más simple de lo que crees. Dile: es más simple de lo que crees. El tema de hacernos imparables no es un superpoder. No es que para ser imparable necesitas supercondiciones internas, intrínsecas, ¿sí? Bueno, primero empecemos por definir qué es ser imparable. Para ustedes, ¿qué es ser imparable? Lograr todo lo que quiero. Lograr todo lo que quiero. ¿Qué más? ¿Qué otra idea? Ser constante. Existe un conflicto en nuestra mente entre lo que deseamos que pase y lo que esperamos que pase. Y cuando está en conflicto la expectativa con el deseo, generalmente gana la expectativa. Porque, por ejemplo, tú puedes decir: me voy a meter en el gimnasio porque me quiero poner fitness. Ese es el deseo. Pero por dentro dices: ay, qué desgracia tener que venir al gimnasio. Qué desgracia tener que hacer ejercicio. Tú ves a Juan Pablo súper en forma. ¿Cómo logro yo? Préstame ese cuerpo, Juan. ¿Sí? Tú quieres el resultado con pensamiento mágico sin hacer ejercicio. Porque en el fondo deseas, pero tu expectativa es que yo engordo comiendo lechuga. ¿Sí me sigue? ¿Si has tenido esa sensación? Voy a vender en mi compañía, voy a ser el mejor, el número uno, ese es mi deseo. Pero la expectativa: ay, pero es que ahorita en Venezuela no hay dólares. Lo calculo a dólar euro, a euro dólar, a monitor o a Binance. ¿Qué Binance es esta? Entonces nos metemos en un rollazo mental entre el deseo y la acción, entre el deseo y la expectativa. Y resulta que el arma secreta de nosotros es la expectativa. Porque cuando compiten deseo y expectativa, siempre gana la expectativa. ¿Por qué gana la expectativa? Porque es muy poderosa. De hecho, el rey Salomón en Eclesiastés escribió: el deseo tiende a disminuir con el tiempo. Y es la verdad. El deseo va disminuyendo con los años. Pero lo que no disminuye es la expectativa. Nosotros deberíamos cuidarnos es en la expectativa. Cuando usted agarre este 31 de diciembre y agarre sus 12 uvas del tiempo, y por cada uva tenga un deseo de algo, agarre ese deseo con una expectativa que se parezca a ese deseo. Porque la idea, la meta es que la expectativa le gane, ¿sabe? El deseo le gane a la expectativa. O la única manera de que eso suceda es que la expectativa y el deseo vayan en la misma dirección. Es decir, que usted diga: este año rebajo. Y tú por dentro dices: sí, yo deseo rebajar y yo tengo la expectativa de que voy a hacer más fitness. Este año crezco en mi compañía, yo sí tengo la expectativa de que voy a crecer, voy a trabajar para crecer, va a ser difícil, voy a tener retos, pero yo actúo en base a una expectativa que está alineada a mi deseo. Y dejo de estar deseando cosas y teniendo la expectativa de otras. ¿Sí? Deseo que pasen cosas, alguien tiene que hacer algo. Y en este momento la conciencia colectiva de todos nosotros en Venezuela es: algo está pasando. Y lo que va a pasar, ya pasó.
Y entonces tú estás como en una mezcla emocional donde no actúas o deseas que pase algo, pero en el fondo tu expectativa es de que no va a pasar nada. Tenemos que cambiar esa expectativa, ¿sí? Para poder ser imparables hay que cambiar la expectativa. Y te vas a dar cuenta de que hay muchas formas de llegar a lograr hacer cosas. Vamos a ver qué dice este bebé. Este video nos recuerda que los seres humanos, cuando no hay camino, ¿qué hacemos? Encontramos el camino, ¿cierto? Eso está en nuestra naturaleza. La idea segunda, o la segunda idea que les quiero dejar esta tarde, es que tenemos que tener constancia. Yo creo que la constancia es una de las cosas más subvaloradas o infravaloradas de nuestra menú de oportunidades que tenemos. Cuando nosotros no somos constantes, estamos siendo como el hombre de doble ánimo, ¿sí? Que es muy bien descrito en la Biblia también. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero lo que dice después de ese texto bíblico, dice, y no puede recibir la bendición que le ha sido asignada. Fíjate qué interesante, tú te quitas oportunidades de ser bendecido cuando eres inconstante. Cuando eres inconstante. Tú y yo nunca vamos a poder construir una reputación cuando somos un día sí, un día no. Cuando tenemos el deseo de triunfar un día y al otro día queremos como que echarnos a morir. ¿Sí? Tener esa dicotomía de pensamiento no nos va a servir mucho. Entonces hay que ser constantes. Tenemos que ponerle FMA. FMA. A todo lo que tenemos que hacer le tenemos que poner FMA. ¿Y qué es FMA? Frecuencia. Todo lo que tú y yo hagamos necesita tener una frecuencia F. ¿Sí? Nosotros tenemos que, aparte, porque cuando tú y yo hacemos algo, ¿sí? Nosotros tenemos que entregar en la vida. Nosotros no vamos a poder avanzar si nosotros no estamos claros en lo que viene, ¿sabes? Si tú y yo no hacemos las cosas con la frecuencia que es, por ejemplo, ¿a quién le gustaría escribir un libro hoy? ¿Quién tiene la meta de escribir un libro? Ya tú has escrito libros, buenísimo, ¿sí? Escribir un libro requiere, los que han escrito un libro, ¿requiere de frecuencia? Tienes que tener una frecuencia, ¿cierto? Y no solamente la frecuencia, tiene que tener un método, ¿cierto? Hay una metodología para poder escribir el libro. Y aparte de eso, tenemos que tener una actitud para poder escribir ese libro. Debe tener frecuencia, método y actitud. Pero para escribir el libro, ahora, también para cualquier cosa que quieras hacer, para ir al gimnasio. El gimnasio requiere de frecuencia, requiere de una metodología porque te puedes lesionar y requiere de una actitud. Pues tú vas al gimnasio, ay, qué desgracia hacer. No puedes, tienes que tener una actitud, ¿verdad? Una actitud de gimnasta, de alguien que cree que puede hacer las cosas. Eso nos hace a nosotros imparables. Ahora, lo que tú y yo tenemos que hacer para poder ser imparables es normalizar que nos vamos a equivocar. Es normal equivocarse. El problema tuyo y mío es que nos han criado en una serie de burbuja en donde la gente de éxito nunca se equivoca. Y hay un libro extraordinario también de John Maxwell que me encanta, que se llama El lado positivo del fracaso. En ese libro John Maxwell cuenta que la diferencia entre la gente que tú y yo admiramos y nosotros es que la gente que tú y yo admiramos fracasaron, pero no se quedaron pegados en el fracaso.
se dieron cuenta de que había una cuota de aprendizaje y se dieron cuenta de algo importantísimo, y es que tú nunca pierdes, jamás pierdes. Dile al que está al lado tuyo, inténtalo porque nunca vas a perder. Dile, inténtalo porque no vas a perder. Porque existen los frutos, escucha esto, el fruto que trabaja para mí, que es el resultado que quiero. Quiero escribir un libro y el libro es un bestseller, el fruto trabaja para mí. Pero existe el fruto que trabaja en mí. Saqué el libro, no lo compró nadie, aprendí a cómo hacer un libro mal. ¿Sí me sigue? El fruto trabajó en mí. ¿Sí me sigue? Siempre o gano o aprendo, pero nunca me voy con las manos vacías. Y lo que hace la mayoría, tristemente, es que deja de intentarlo porque está esperando solamente ser perfeccionista. El otro día estaba hablando con alguien y yo le decía que el tema de dejar las cosas para después, el tema de la procrastinación, no tiene mucho que ver con que tú eres flojo. Tiene mucho que ver con que la mayoría de la gente que procrastina es perfeccionista. Y en la mayoría de los casos está esperando tener todas las cosas funcionando, no equivocarme para poder intentarlo. Es que, ¿por qué? A ver, ¿a quién le gustaría tener un mejor perfil en las redes sociales? Con más influencia, con más fuerza de arrastre. Algunos, ¿verdad? Muchísima gente cree que para poder influenciar en las redes sociales y tener éxito en las redes sociales, tiene que hacer las cosas perfectas para que el algoritmo funcione. Y se ha demostrado que el algoritmo no tiene nada que ver con eso, tiene que ver es más bien con tu afinidad con hacerlo, y lo has hecho tantas veces que terminas teniendo la habilidad por la repetición para poder lograr que el algoritmo te exponga más en la red social. En pocas palabras, lo que tú y yo necesitamos es ser constantes y darnos cuenta de que para poder tener muchos videos buenos en las redes sociales tenemos que estar dispuestos a pagar la cuota de tener videos malos. Tú no vas a escribir el bestseller, el libro exitoso, si no escribiste algunos folletos que nadie quiso leer. ¿Sí me explico? Tenemos que entender que el Messi que hoy admiramos en algún momento era un niño que le daba mal a la pelota. ¿Sí? Pero tú y yo nada más nos quedamos con el flashy, ¿no? La imagen de Messi ganando. Y miren lo que dice este coach. Tranquila, podés llorar conmigo, yo lloro todo el tiempo, así que no te sientas mal. Si llorás mucho, no me vas a superar porque yo soy más llorón que vos todavía. ¿Te da miedo equivocarte o no? ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que te da miedo de equivocarte? ¿Qué pasa que cuando te equivoques? ¿Te puedo decir algo? Yo me equivoco todos los días de mi vida, y mucho más que vos. Yo soy mucho mejor equivocador que vos. No me vas a robar ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque tengo una muy buena relación con el error. Es mi amigo el error. Creo que lo que vos tenés que hacer es amigarte un poquito con el error. Ahí vas a mejorar tu confianza y te vas a sentir menos mal. ¿Sí? El error no es negativo, el error es positivo. Es la información que vos precisás para seguir creciendo. Nada más. Cuando nosotros dramatizamos el error, ahí estamos en problema. ¿Sí? Entonces, amigate con el error, no pasa nada. Podés equivocarte, podés llorar. Naturalicemos las emociones. ¿Te parece? ¿Sí? Hacete amigo del error, te dejo esa tarea para estos días. Date tiempo, no seas exigente, date tiempo, ¿sí? Hacete amigo del error. Qué poderoso. Y tú y yo estamos esperando hacer todo perfecto para poder empezar. Y no va a pasar, las luces no siempre van a estar verdes. Vas a encontrar semáforos rojos, ¿sí? La idea quinta, busca ser útil. El padre Mariano nos hablaba de búscale sentido. A veces estamos buscando ser importantes y queremos ser imparables para restregarle a la gente que somos imparables y que somos los mejores y que la suegra se dé cuenta de que estaba equivocada y que mi cuñado no sepa, ¿verdad?
yo voy a vencer a mi cuñado que es exitoso, pero yo voy a ser más exitoso. O sea, hay gente que está haciendo las cosas más para vanagloria y para alimentar el ego y para sentirse importante. Y si tú y yo queremos ser imparables, debemos buscar ser útiles, no importantes. Ser útil es diferente a ser importante, porque el útil resuelve y va más hacia el alimento del alma, porque me siento útil, ¿verdad? Y el que se quiere sentir importante está alimentando el ego. Y cuando tú y yo alimentamos el ego, eventualmente vamos a recibir una caída mucho más estrepitosa. Entonces busquemos alimentar el alma siendo útil. A ver, ¿cuántos de ustedes se frustran cuando no hacen nada? A ver, vamos a replantear lo que les quiero decir. Es más fácil frustrarse cuando me quedo esperando que alguien haga algo y yo no hago nada, que cuando salgo, hago y no pasa nada, pero me sentí útil poniendo el trabajo. ¿Sí o no? Aunque haya fallado, aunque me haya equivocado, fui consistente con mis valores. Ahorita hablamos de valores con Livia. Dije que iba a hacer algo y lo intenté hasta el último día. No se dieron las cosas, pero yo soy diferente. Tengo un resultado, tengo una información que ahora llega a mí para poder avanzar al próximo nivel. ¿Sí? El sexto punto es que hay que tener discernimiento. Discernimiento es algo muy importante que tú y yo tenemos que buscar construir. Y el discernimiento viene de 3 vías. Viene de los libros que lees, ¿sí? Viene de las cosas que escuchas y de las personas a quien frecuentas, ¿sí? Los libros que lees. ¿Cuántos de ustedes tienen el hábito firme de leer todos los días? A ver, levanten la mano. No muchos, ¿cierto? Honestamente, ¿qué no los deja leer? A muchas personas, ¿por qué para mucha gente es difícil leer? El teléfono te distrae demasiado, ¿cierto? No tenemos el hábito. Una vez yo estaba haciendo coaching con una persona, me decía, pero yo le decía, tienes que leer. Y dice, pero es que me duermo leyendo, me dice. Le dice, pero no le has acostado. Si te paras a leer, ¿cómo te vas a dormir? Va a ser imposible leer. ¿Tú sabes cuál es la clave? La clave es leer 10 páginas o agarrar y decir 15 minutos. Voy a leer 15 minutos solamente. Te vas a sorprender si lees 15 minutos todo el tiempo. En un mes has leído más o menos 240 páginas, que es más o menos el estándar de un libro. Si haces eso todo el año, ¿cuántos libros lees al año? 12, ¿cierto? ¿Tú sabes cuál es el promedio ahorita en Latinoamérica de lectura? 0,00003 libros por año. Cuando tú leas 12 libros al año, tú estás fuera del promedio, pero robadísimo. ¿Sí o no? Y tú vas a tener ideas, y vas a tener argumentos, y vas a tener discernimiento para pensar diferente. ¿Sí? Y le vas a pedir a Dios, y esto es interesante, Juan tocaba el tema de la comunicación vertical. Es lo que nosotros llamamos oración. Yo sí le digo Dios, yo no digo universo, yo digo el creador del universo, porque vamos a hablar con el universo, hablemos con el creador. Dios, pídele a Dios, pero pídele que te dé discernimiento para hacer lo que Él quiere que hagas y para que te guste lo que Él quiere que tengas. Porque si yo le pido como si fuera un catálogo, como si fuera un mesonero, dame esto y dame esto, probablemente le esté pidiendo cosas que me hagan daño y seguramente no me las va a dar. ¿Sí me sigues? Entonces busquemos discernimiento. El discernimiento viene por los libros que lees, las cosas que escuchas y las personas con las que frecuentas. Las cosas que escuchas. ¿Qué escuchas? Ahorita no tenemos excusas, ahorita hay podcasts de crecimiento personal. Mira, en YouTube, solo con YouTube, sin tener que invertir dinero, tú tienes una escuela, una universidad de crecimiento personal. ¿Sí o no? ¿Con quién andas? Por ejemplo, hoy tenemos una buena influencia de compañía. Hoy estamos colegiados, un grupo de personas para crecer, avanzar, sembrar y dejar huella. ¿Sí?
esto está bien. ¿Lo haces con frecuencia? ¿O tus amigos son como mis amigos del pasado? Cabeza de perro, carecondón, ¿sabes? Esos amigos que no te aportan nada. Con sobrenombres que son subsuelo. Esos eran mis amigos de antes. Ahora tengo otros amigos con los que paso más tiempo. Son gente que suma. Hay gente de balcón que te inspira y hay gente de sótano. Hay gente de cascada y hay gente de cloacas. ¿Y con quién pasas tiempo tú? Ten cuidado con quién pasas. Si yo me la paso con 3 borrachos, ¿quién es el cuarto borracho? Y con 3 chismosos, ¿quién va a ser el cuarto chismoso? Y con 5 infieles, ¿quién va a ser el sexto infiel? Dime con quién andas, sigue siendo valioso para ti. Y si son padres, se van a dar cuenta de que ustedes celan a sus hijos para que sus hijos tengan buenos amigos. ¿Por qué para ellos es importante tener buenos amigos y para ti no? Tienes que cuidar cuáles son tus amistades, ¿sí? Y la séptima idea para ser imparable es: no busques ser más joven, busca ser más feliz. Y la felicidad está asociada a amar lo que haces. Haz lo que amas, ama lo que haces. A veces nosotros estamos tan enfrascados en querer vernos más jóvenes, en aparentar, cuando estamos felices, encontrar la plenitud en el día a día, en lo que estamos haciendo, en lo que estamos construyendo, ¿sí? Y miren ustedes. Algo interesante es que me costaba mucho entender por qué Dios no respondía a mis oraciones, cuando claramente la Biblia dice: clama a mí, yo responderé. Yo dije: Dios, ¿por qué? Estoy clamando y no me estás respondiendo. Y luego estoy leyendo Moisés cuando están en el Mar Rojo y están entre el mar imposible de cruzar y atrás de ellos está el ejército egipcio. Y después vemos a Moisés que va con Dios y le pregunta: Dios, ayúdame, ¿qué hago? Y vemos a Moisés clamando. Y después Dios le dice algo muy interesante y Dios le dice: Moisés, ¿por qué clamas a mí? Imagínate, Dios, ¿por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo que avance hacia el mar. Dile al pueblo que avance hacia el mar. Y solo cuando el pueblo de Israel empezó a avanzar hacia el mar se abrió en 2. El milagro no vino antes del paso. El milagro vino a causa del paso. Y ahí entendí, dije: Dios, eres tan curioso. Y ahí entendí que la fe no es esperar a que todo cambie antes de avanzar. La fe es avanzar y ver cómo todo La fe es avanzar y ver cómo todo cambia. No es esperar. ¿Quiénes quieren tener un 2026 fuera de serie? No esperemos que venga el 2026 con milagros. Tenemos que salir a provocar el milagro, avanzar. Se van a abrir las puertas, los contactos se van a dar. Ahora, la pregunta: ¿estamos dispuestos a asumir la responsabilidad de tener un gran año o solo queremos los frutos? La responsabilidad. Necesitamos ser responsables. Necesitamos entender que es importantísimo asumir, yo sí decía, porque se oye tan duro, es que lo tengo muy cerca, asumir la responsabilidad. La diferencia entre una persona madura y una persona inmadura es el sentido de la responsabilidad. Y usted sabe cuál es una de las crisis más grandes que tenemos ahorita en esta sociedad. Es que vemos ahorita por primera vez una generación de niños, mejor dicho, adultos con la mente de niño, que fueron creados por niños que tampoco crecieron ni asumieron la responsabilidad de educar a sus hijos. Porque educar a un hijo implica responsabilidad y enseñarle responsabilidad. Educar a un hijo es esto: es agarrar a alguien egoísta, irresponsable, manipulador, desgraciado y convertirlo en alguien amoroso y cuidadoso. Eso es educar. ¿Sí o no? Eso es. Nuestros padres lo hicieron mejor. ¿Por qué? Porque nuestros padres utilizaban las herramientas para que entendiéramos. Mi papá, mira, si hubiese habido Lopna en los 70,
Mi papá estaría saliendo ahorita de prisión, más o menos. Él fue bien severo. Y yo se lo agradezco. Me formó el carácter. ¿Ustedes sabían que el águila cuando el aguilucho está listo para volar, ¿qué es lo que hace el águila? La lanza al vacío. Desgraciada águila. La lomna te va a atrapar. Pero gracias a eso, el aguilucho aprende a volar. Necesitamos hacernos más responsables. Necesitamos asumir la responsabilidad de nuestra vida. Necesitamos no estar esperando que alguien haga algo. Ahora, ¿por qué mucha gente termina el año y sigue igual? Y no ha logrado los objetivos. En la mayoría de los casos es porque no han creído que lo pueden lograr. En la mayoría de los casos no logramos porque no creemos que podemos. Porque ¿por qué usted está sentado en la silla que está sentada ahorita? Porque usted cree que esa silla soporta su peso. Porque si hubiese un aviso ahí que dijera frágil, no nos hacemos responsables de... ¿Tú te sientas? No te sientas, porque si no, yo no creo, yo creo que esta tarima me soporta. Por eso estoy caminando acá. No logramos lo que no creemos que podemos lograr. Y a veces no creemos porque hemos aprendido, nos han enseñado a no creer. Por ejemplo, yo en mi infancia, yo las tenía en contra, porque ustedes conocen la palabra bullying. Bueno, eso se inventó conmigo en el colegio. Y yo era un niño, yo era el perfecto objetivo del bulliador. Era pacífico, creía que todo el mundo tenía buenas intenciones y quería tener amigos. ¿Pero qué tenía? Bullying. Y fíjate cómo logró un niño como ese, que las tenía todas en contra porque nunca le dejaron desarrollarse y siempre hubo un bulliador más grande y más fuerte hasta que creció el niño y se dio cuenta de su fuerza y empezó él a ser el bulliador. Pero pasó algo muy interesante, teniéndolas todas en contra. ¿Cómo puede una persona con tantas lesiones en la autoestima después ser profesor de oratoria, hablar en público, hacer conferencias? Porque tuvo que cambiar, reprogramar, ¿cierto? Reprogramar su realidad, empezar a verlo con otra óptica, hacer un cambio, un reframe, un reencuadre. Eso es lo que hay que hacer. Tú y yo no es lo que nos pasa, es lo que hacemos con lo que nos pasa. Y tú y yo tenemos que entender que el sistema no va a mejorar. El sistema va a ser igual y a veces pudiera ser hasta más cruel. Pero a veces nosotros queremos, pero ¿hasta cuándo este país? Y uno quejándose en un país que ha sido así siempre. ¿Sí? Que tú te sorprendes. Yo digo, yo tengo un tío que le gusta tomar, ¿sí? Y mi mamá siempre se queja de su hermano que le gusta tomar. Pero es un tío que ya tiene 70, 80 años. Y yo le digo, mamá, ¿y tú te sorprendes? No, imagínate, se fue a beber. Yo, gran noticia, le digo. No va a cambiar. Él ya es así. A veces tú y yo queremos cambiar lo que ya va a ser así. Y no cambiamos nosotros porque los otros no cambiaron. Y se nos va la vida de las manos. Y no podemos permitir que esto siga pasando. Acuérdate, tú no vas a poder ayudar a nadie si no te ayudas tú. Por eso es que hay que ponerse la máscara cuando hay una descompresión en un avión, el adulto y después los niños. No es una medida cruel. Es que tú no podrías ayudar a nadie si tú no estás en competencia para ayudar. Y nadie puede dar de lo que no tiene. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que empezar a ver los gigantes de nuestra vida con otra óptica. David, cuando vio a Goliat, no lo vio tan grande. David entendió que Dios era más grande. David entendió que en la Biblia, en Génesis, había una promesa con el pueblo de Israel que decía, al que te maldiga, lo maldeciré. Y mira lo interesante, él escuchó cómo el filisteo incircunciso empezó a maldecir al pueblo de Israel. Y él dijo, nada, la tengo ganada, ya Dios me lo entregó.
Y él salió a esa batalla entendiendo que Dios era más grande que David. También pasaron otras cosas que podemos reforzar otro día, podemos darle doble clic, como dijo el padre Mariano, le podemos dar doble clic porque, por ejemplo, podemos hablar de victorias pasadas, reforzaron la identidad de David, porque David también se enfrentó a leones y a osos antes de enfrentarse a Goliat. Eso formó su identidad para poder decir, yo puedo con esto. Pregúntate cuántas batallas en el pasado tú has vencido para que te des cuenta de que esta batalla también la vas a vencer. La puedes vencer, está en ti. Y hoy estoy aquí para recordártelo nada más. Muchachos, todo tiene un orden, ser imparable tiene un orden, pero hay que entenderlo. Y todo está en la Biblia, en el parece que Dios dijo, mira, esta gente es floja para leer. Yo voy a poner esto ahí en Génesis 1. Génesis 1, ahí léanse Génesis 1, hermano, y ya, porque yo sé que no va a aguantar para Génesis 2. Entonces vamos a aprovechar y decir en Génesis 1 todo lo que usted necesita. Lo primero que le dijo Dios al hombre tiene mucho que ver con lo que Él quiere que haga el hombre. Y lo primero que le dijo fue, sean fructíferos, multiplíquense y tengan dominio. Génesis 1:28, para los que quieran buscar la referencia. Sean fructíferos, multiplíquense y tengan dominio. Fue lo primero. En ese momento Dios estaba dictando la ruta de cómo lograr lo que sea. Estaba diciendo, sean primero, ser. Y después, ¿qué dijo? Multiplíquese. Multiplíquese es hagan. ¿Sí o no? Para multiplicarse hay que hacer algo. ¿Sí? Hacer. Y luego dijo, tengan dominio. ¿Y qué significa tener? Tengan dominio es tener. La ruta es ser, hacer, para poder tener. Pero muchos de nosotros estamos confundidos buscando tener de primero. Y después hago lo que sea para tener. Y es cuando entran la disonancia y los antivalores. Y ahí está la respuesta de la corrupción. La persona que hace corrupción dice, yo quiero tener, no me importa hacer. Y después soy lo que tú quieras, pero tengo. ¿Me explico? Pero la ruta correcta de los imparables es ser, hacer y tener. Y es una ruta divina. Génesis 1:28. Sean fructíferos, multiplíquense y tengan dominio. ¿Sí? Ahí está alguien tratando de agarrar su zapato y está Dios observándolo. Mira cómo Dios trabaja. Yo te voy a ayudar. Te va a dar otra vez la vara para que sigas intentándolo. Y algunos de nosotros están pensando, ¿por qué Dios no me trajo el zapato? Porque a Dios no le interesa tu comodidad, a Él le interesa que aprendas, a Él le interesa que tú resuelvas. Porque creo que lo dijo alguien antes, en otra conferencia antes de hoy, dijo, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos que buscar eso. Ser tan buenos que no nos pueden ignorar y tan fuertes que no te puedan quebrar. Y cuando digo fuertes, fuertes adentro. Fuertes de espíritu, firme con tus convicciones. Y que eso te permita a ti avanzar, porque vamos a tener tiempos difíciles. Les quiero dar una predicción. Vienen tiempos peores. Yo quiero ser realista. Pero vienen tiempos peores para el que es débil, pusilánime y de doble ánimo. Pero para el que es de un solo ánimo, tiene perseverancia, tiene claridad, tiene un sueño, nunca ha habido un mejor tiempo para triunfar. Este ha sido el mejor tiempo. Nunca ha habido un tiempo más espectacular para tener recompensa, para ganar en la vida, para triunfar, para ser el mejor. Hay una guerra y yo te invito a que te hagas fuerte en esa guerra. Yo con esto me despido. Hay una guerra y la guerra es invisible.
La guerra está dentro de ti, la guerra no está afuera. Hay dos lobos peleando, el del bien y el del mal. Te puse delante el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la muerte y la vida. Escoge el bien, escoge la luz, escoge la vida. Hay una guerra interna. Dentro de ti hay ese que quiere, que desea, pero que hoy está aprendiendo que hay que alinear las expectativas con el deseo. Y una de las cosas que tenemos que hacer es entender que la esperanza es lo primero que se pierde. Se equivocó el orador, dijo, la esperanza es lo primero que se pierde. A mí me habían enseñado que la esperanza es lo último que se pierde. Y les voy a contar una historia. Y a lo mejor la conocen, es la historia de los sobrevivientes de los Andes. ¿Sí conocen la historia? Este avión de este equipo de rugby chileno que iba a Argentina y uruguayo, perdón, ¿cierto? Se cruza en los montes, en los Alpes, cae el avión y ellos tenían la esperanza de que los iban a rescatar. Y lograron encontrar en la cola del avión el radiecito y lo repararon, se las ingeniaron y tenían la esperanza de que venían por ellos. Tenían la esperanza de que alguien iba a hacer algo. Hasta que en las noticias de ese radio maltrecho salió un locutor diciendo: en este momento se eliminan, se suspenden todas las labores de rescate para el equipo de rugby. Ellos sintieron que el mundo se les acababa, sintieron que los daban por muertos. En ese momento ellos perdieron la esperanza. Y como no les quedaba otra que avanzar, empezaron a caminar hacia su salvación. Ojalá hoy tú y yo aprendamos de ese equipo a perder la esperanza de esperar a que alguien haga algo y empecemos a tomar acción, a hacernos responsables y a hacernos imparables. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, felicidades, gracias Juan, gracias a todos los participantes, a todo el equipo, gracias. Me permite, doctor.